Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Palmira, una isla tropical en los mares del sur. Durante la mayor parte del año está deshabitada. Pero por una extraña coincidencia, en junio de 1974, 6 veleros convergieron en esta isla pequeña. Debería ser el Shangri-La, pero cuando se desarrolló una enemistad, el robo surgió y la única ley era la ley del más fuerte. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una isla pequeña y deshabitada a casi 1500 metros de la nada. Es difícil creer que exista un paraíso así. Para la mayoría de los marineros en el Pacífico Sur, Palmira es una parada en el camino hacia otro lugar. Para algunos, es un destino propio, un lugar para desaparecer del mundo. Eso fue lo que le sucedió a Mackie Moff Graham, aunque no fue su intención. Soy James Kallstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. El crimen en alta mar recae en la jurisdicción del FBI. La desaparición de los Graham y de su yate sugirió problemas en el paraíso. El problema, no había ni una sola evidencia para probarlo. Paraíso mortal. El atolón de Palmira consta de una serie de islas pequeñas en el Pacífico Sur, formadas por un arrecife de coral que rodea una laguna. Es propiedad de los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial albergó una base naval de los Estados Unidos. Los restos de la base desierta todavía están en la isla. Se encuentra a unos 1500 metros de Hawái y es un punto de parada para los marineros y navegantes en su camino a Samoa. A menudo se pueden ver veleros grandes y hermosos en los deteriorados muelles en su laguna. Pero el 26 de junio de 1974, un velero pequeño llamado Iola navegó más allá de los muelles hacia el puerto de Palmira. El velero acababa de finalizar un viaje de 19 días desde Hawái. La tripulación es de 2 personas. El bote no estaba apto para el viaje y fallaba en la laguna, con pocas condiciones para viajar. El motor se había apagado a mitad del camino hacia Palmira. Antes de dejar Hawái, los dueños repararon el Iola, que era un bote de madera cubriéndolo con una capa de fibra de vidrio. La fricción creada por ambos materiales causó la formación de una grieta en el casco. En el camino hacia Palmira, el Iola comenzó a hundirse. Tenían poco dinero y muy pocos suministros. Su plan era vivir de los frutos de la isla durante un año. Llegaron a un acuerdo con algunos amigos para que les llevaran suministros a la isla, los cuales cambiarían por una cosecha de marihuana que pretendían cultivar. Cuando llegaron a Palmira, no estaban contentos de ver a un puñado de turistas en la zona del muelle. Esperaban tener la isla solo para ellos. Al llegar a la orilla, fueron recibidos por un comité de bienvenida. No era en absoluto lo que esperaban. Soy Stephanie. ¿Cómo están? Se presentaron como Stephanie Stearns y Roy Allen, a pesar de que el nombre Buck estaba tatuado en su brazo derecho a la vista de todos. ¿Cuál es tu nombre? Roy Allen. ¿Roy? Sí. Roy, tienes tatuado Buck ahí. Cuando uno de los regatistas señaló su brazo, Stephanie afirmó que Buck era su apodo. Algo sobre Roy era distinto a los demás navegantes. Se veía más rudo, quizás un poco peligroso. Después de que Roy y Stephanie llegaran, apareció otro bote en el canal, un velero hermoso de 10 metros llamado Sea Wind. No transcurrió mucho tiempo antes de que los recién llegados se dirigieran al muelle. Gracias. Mac Graham tenía 53 años. Su esposa Eleanor, apodada Moff, tenía unos años menos. Hola, mucho gusto.
Hola, Moff. Soy Evelyn. Se sorprendieron, al igual que Roy, de encontrar a tanta gente en lo que se suponía que era una isla deshabitada, en donde planearon vivir la mayor parte del año. ¿Cómo soy están? Mac. Oye, Mac, ¿tienes cigarrillos? Oh, sí. Cuando seguro. Roy observó que Mac era un fumador, le pidió un cigarrillo y tomó casi todos del paquete. Este gesto se consideraría descortés en todas partes, pero en una isla es más grave, porque los suministros son limitados y no se pueden reemplazar tan fáciles. Esto le dio una idea a Mac y a los demás del tipo de persona que Roy Allen podía ser. Roy también presumió sobre sus planes de cultivar marihuana y cambiarla por suministros. Pronto todos comenzaron a establecerse en una nueva vida en el paraíso. Mac Graham comenzó a explorar la isla, las ruinas de la base naval y las orillas arenosas. CQ al X. También se aseguró de mantenerse en contacto con el mundo exterior por transmisiones de radio. Cada cierto tiempo, Mac contactaría a su amigo Kurt Shoemaker en Hawái para contarle sobre sus últimos hallazgos. Q habla KH6IHG reportándose desde la isla de Hawái, esperando respuesta. Él era como Tom Sawyer en el Mississippi o algo parecido. Entonces, contaría lo que hizo cada día. Se iría él solo de excursión con su machete, atravesando la jungla y explorando todo lo que había allí. Algo emocionante. En cambio, para Roy y Stephanie, las cosas no iban tan bien. Roy descubrió que la isla no estaba apta para cultivar marihuana. Vivir a bordo de la Iola fue difícil. El bote era pequeño, húmedo, desordenado y estrecho. Casi se habían acabado todos los suministros y comenzaron a intercambiar sus pertenencias por comida y provisiones con los dueños de los otros botes. Para los Graham y los demás, Roy y Stephanie eran una molestia. No tenían los recursos suficientes para estar en alta mar tan lejos de la civilización. Los otros navegantes tenían los suministros necesarios para ellos mismos, con una extra para las emergencias, pero no lo suficiente para abastecer a Roy y a Stephanie. Los Graham fueron conocidos por su hospitalidad. Habían invitado a los otros turistas de Palmyra a bordo del Sea Wind. Ellos le habían advertido de no invitar a Roy y a Stephanie a su bote. Pero Mac quería hacer el intento de ser cordial. El 5 de julio, 2 semanas después de la llegada de los Graham y mucho después de que todos los demás en la isla conocieran el Sea Wind, Roy y Stephanie recibieron una invitación de los Graham. Aceptaron con gusto. El Sea Wind era un verdadero bote. Me refiero a que era un bote espectacular, con unas velas hermosas, y Mac lo había mantenido en perfecto estado. Ha recorrido todo el mundo. Es precioso, ¿cierto? El Sea Wind era todo lo que la Iola no era. Tenía una despensa llena y estaba equipado con todos los dispositivos de última tecnología de navegación. Había mucho espacio y el Sea Wind había navegado alrededor del mundo. Stephanie comentó sobre su tamaño y los muebles. Estaba encantada con la cama grande en la cabina de adelante. Roy se mantuvo en silencio. Cuando Roy se da cuenta de que las condiciones en las que vivía no eran las más aptas, decidió mudarse a una tienda improvisada en la playa. Stephanie se quedaría a bordo del bote. Para entonces, Roy y Stephanie intercambiaron la mayoría de sus pertenencias con los otros navegantes por comida y suministros. Además de comerciar y rogar, no tenían nada que ver con los demás. Su situación empeoraba cada día. La mayoría de las plantas de marihuana con la que contaban por dinero habían sido devoradas por insectos. Aunque Palmyra tiene abundantes recursos naturales que incluyen peces, cangrejos, huevos de aves y cocos, Roy no sabía cómo sobrevivir de la tierra. Para atrapar peces, les disparaba con su revólver calibre 22. Como de costumbre, Mac continuó con sus conversaciones semanales de radio con Kurt y lo mantuvo informado acerca de Roy y Stephanie. Se habían mudado al final de la laguna y no tendrían nada que ver con el otro grupo. Y comenzaron a suceder cosas extrañas. Empezaron a plantar marihuana para ver si podían cultivarla.
Él necesitaba, creo que se estaban quedando sin comida, así que necesitaban cocos. Tomó una sierra eléctrica y cortó un árbol de cocos para obtener algunos cocos, lo cual es algo estúpido. También enojó a Mac Graham. Mac amaba la isla y no era tolerante con las formas destructivas de Roy. No tienes que hacer eso para conseguir uno de estos. ¿Por qué no subes y Un bajas día se unos? enfrentó a Roy. Roy se enojó y le dijo a Mac que se ocupara de sus propios asuntos. La hostilidad entre ellos crecía. El 13 de julio, Muff Graham le escribió una carta a su madre. Para empezar, no estaba contenta de vivir en una isla, y el tener a Roy y a Stephanie aumentó sus dudas. Querida madre, hay 3 botes aquí, uno se irá y te llevará esta carta. Eso nos deja solos con la pareja hippie que planea quedarse y vivir de la tierra. Por pura casualidad decidieron quedarse en Palmira. Roy y Stephanie se han quedado sin azúcar, sin cigarrillos y no sé qué más. Han intercambiado con otros veleros. Luego nos preguntarán a nosotros. Muff envió la carta con Bernard y Evelyn Leonard, quienes se iban de Palmira luego de una breve estadía. Los Grahams ya habían hecho arreglos para recibir las cartas desde la radio de Kurt Shoemaker, quien se las leía a Mac en sus sesiones semanales de radio. Durante ese periodo de tiempo recibía cartas de ambas madres, la de él y la de ella, y luego se las leería. Como uno de los botes de allá se iría, traerían las cartas con ellos y luego las enviarían cuando estuvieran en Honolulu o en donde sea. Por lo que la comunicación iba y venía. Y algo interesante es que una de las cartas que leí, la madre, creo que tenía 80 años, dijo que estaba preocupada por ellos. Les dice que deberían irse de ese lugar porque algo les va a suceder. Un día, cuando Mac estaba hablando con Kurt, le dijo que Roy había enviado un mensaje con uno de los navegantes a sus amigos en Hawái. Se suponía que debían llevarle suministros a Roy y a Stephanie a Palmira, y le dijo a sus amigos que respondieran a través de la radio de Kurt. Mac le preguntó si había escuchado alguna noticia de ellos, pero Kurt no había escuchado nada, y cuando Mac le contó de Roy y Stephanie, hubo algo que lo preocupó. En estas conversaciones mencionaba el otro velero y le dije que estas personas sonaban sospechosas. Le dije que tuviera mucho cuidado y me respondió que se podía cuidar él solo. Estaré bien, así que le dije que debería salir de allí él mismo. Uno de los dos debía irse. Michael. No quiero escucharlo. No me interesa. Los ánimos de Roy y Stephanie se estaban deteriorando. Durante las primeras semanas de agosto, el sonido de voces enojadas se escuchaba con frecuencia en toda la laguna. Los otros turistas de la isla vieron a Roy como un hombre violento y malhumorado que era peligroso y debía evitarse. Luego, a mediados de agosto, otro bote llegó a Palmira y se quedó unos días. Norman Sanders y Thomas Wolfe estaban de camino hacia Samoa. La noche antes de partir, bebieron unos cócteles con Mac y Muff. Hablaron sobre la Ayola. Sanders era un experto en navegación. Les dijo que le había ofrecido a Roy consejos para llevar el Ayola a Samoa. Dijo que le había sugerido a Roy y Stephanie ir para allá, pero Roy se había enojado y rechazó la ayuda. Wolfe le advirtió a los Graham que sería fácil para una pareja inocente desaparecer en un lugar como Palmira. En respuesta, Mac abrió un cajón y sacó una Magnum 357. Le aseguró a los demás que podía cuidarse solo. «Soy más fuerte que él», dijo Mac con mucha confianza. Wolfe y Sanders se fueron de Palmira al día siguiente. El grupo de personas que estaban allí, los diversos botes, cada uno se dirigía a alguna parte y se fueron unos tras otros. Durante los 2 últimos meses, los turistas venían y se iban. Pero con la partida de Wolfe y Sanders, el 17 de agosto, las cosas cambiaron. Este era el final de la temporada cuando la mayoría de los marineros se detendrían en Palmira. Mac y Muff Graham estaban solos en la isla con Stephanie y Roy.
El 27 de agosto, Mac habló con Kurt Shoemaker. Roy, Stephanie y los Grahams habían estado solos en Palmyra durante 10 días. La tensión entre Mac y Muff Graham y Roy y Stephanie había aumentado. Muff sabía que Roy tenía una pistola y una sierra eléctrica, y en un momento lo habían visto con un soldador. Esto la asustaba y quería alejarse de Palmyra, pero Mac no quería irse. Los veleros se habían movido a los lados opuestos de la laguna y las parejas se ignoraban entre ellas, pero luego sucedió algo inusual. Habla el KH6IHG. Estaba hablando con él y mientras hablábamos escuchó una voz femenina que gritaba. Lo estaba llamando. Y él dice, ¿qué está pasando? Espera un minuto, iré a la parte de arriba a averiguar. Y dice, maldición, viene hacia acá en su lancha. Y dice que trae pastel para él. Y dice, supongo que quieren hacer las paces o algo, ¿no? Esas fueron las palabras que usó. Dijo, será mejor que atienda esto con mucho cuidado. Y yo le dije, de acuerdo, como acordamos para la próxima semana a la misma hora. Le dije que tuviera cuidado y hablábamos luego. Y eso fue todo. Una semana después, Shoemaker estaba en su radio para su conversación programada. Por primera vez desde que Mac y Muff se marcharon de Hawái, no había respuesta del Sea Wind. Estaba preocupado por eso. Intenté comunicarme por mucho tiempo, entre unos 20 y 30 minutos, tratando de hacer contacto. Luego volví a contactarlos unos días después. Traté de nuevo, nada. Luego las semanas siguientes, en varias ocasiones, lo intenté una y otra vez. Y fue en ese momento que supe que algo había sucedido allí. Incapaz de convencer a las autoridades de que algo había salido mal en Palmyra, Shoemaker le pidió a un amigo que volara sobre la isla. El reconocimiento aéreo pareció confirmar su peor miedo. Palmyra estaba desierta, no había veleros en el puerto, ni el Ayola ni el Sea Wind, y no había señales de vida. Todo ese tiempo siempre tuve la sensación de que algo había sucedido, que habían tomado el velero. Yo tenía un fuerte presentimiento sobre eso, solo por todos los incidentes que me contaron y que él me contó y, bueno, todo apuntaba a eso. Pero no pude convencer a nadie de que ese era el problema. Shoemaker tenía un medio disponible, usar la radio. Al no tener idea de a dónde se habían ido, esparció la voz a los navegantes del Pacífico para que estuvieran atentos al Sea Wind. Pero pasaron días, semanas y meses sin saber nada sobre el destino de Mac y Muff Graham o del Sea Wind. 2 meses después de la última comunicación de los Grahams, Bernard y Evelyn Leonard, a quienes les dieron el último mensaje escrito de los Graham, estaban en el puerto de Ala-Wai en Hawái. Bernard observó un velero de 10 metros con cuerdas muy distintas. Entonces Sí lo lo volvieron es. a pintar. Lo habían pintado, pero Bernard estaba seguro de que era el Sea Wind. También reconoció una figura familiar en la cubierta, a Roy Allen. Conscientes de las tensiones que habían existido entre los Graham y Roy y Stephanie, y sabiendo que no se sabía nada de los Grahams durante un tiempo, Leonard llamó de inmediato a la Guardia Costera. La Guardia Costera estaba al tanto de la desaparición del Sea Wind. Cuando Leonard les explicó que los dueños no estaban en el bote, los oficiales de la Guardia Costera sintieron que esto podría llevarlos a algo fuera de su jurisdicción. Llamaron al FBI. La llamada fue atendida por el agente especial Calvin Shishido, quien trabajó en la oficina de campo de Hawái del FBI. Mi trabajo allí era una mezcla general de investigaciones criminales, investigaciones de seguridad, antecedentes. Era una oficina tan pequeña que no podíamos dividirnos. Teníamos que encargarnos de todo lo que llegaba. No lo sé. Shishido aceptó reunirse con la Guardia Costera y con los Leonards en la Marina, aunque lo que escuchó no era tan decisivo para asegurar la participación del FBI. Tal vez los dueños estaban en tierra o tal vez habían vendido el bote. Quizás no era el Sea Wind. Después de que llegaron los Leonards, les enseñaron el velero. No parecía haber nadie a bordo. Señaló las áreas en donde había un intento de disfrazar el bote. Había sido repintado. Repintaron los rieles, quitaron el nombre, lo removieron y lo pintaron.
y otras cosas que señaló para demostrar que de verdad era el Seawind. Él sabía que era el Seawind. Aunque no había evidencia de engaño, Shishido sospechaba cada vez más. No había actividad visible en el velero, por lo que Shishido ordenó a los oficiales de la Guardia Costera que establecieran un puesto de observación. A la mañana siguiente, el vigía vio a Roy y a Stephanie remando desde el muelle hasta la orilla en un bote pequeño. De inmediato alertó a la Guardia Costera, quien a su vez llamó al agente especial Shishido. Pero el dueño de otro velero avisó a Stephanie y a Roy y les dijo que la Guardia Costera había estado mirando su velero el día anterior. Roy observó una patrulla de la Guardia Costera en la marina que parecía moverse hacia ellos. De manera rápida, Roy cambió su dirección y se dirigió al muelle más cercano. Después de dejar que Roy se fuera, Stephanie comenzó a remar de vuelta al Seawind. Dos policías vestidos de civil se acercaban a Roy. Cuando los vio, giró y se dirigió al extremo del muelle y comenzó a alejarse nadando. Los policías encontraron una billetera en el muelle. Dentro estaba la identificación de este Roy Allen. Había una fotografía. Y creo que el señor Leonard miró la foto y dijo que era Roy Allen. Mientras tanto, la Guardia Costera había visto a Stephanie en la lancha y comenzaron a seguirla. Giró y comenzó a navegar hacia la costa, esperando llegar al muelle antes de que la alcanzaran. Cuando llegó al muelle, saltó y comenzó a correr, pero no tenía a dónde ir. La patrulla estaba detrás de ella, con Bernard Leonard a bordo. Él y un guardia de la costa la siguieron. La vieron entrar rápido por las escaleras de un hotel. La encontraron oculta detrás de una palmera. De inmediato reconoció a Leonard de Palmira. Venga con nosotros. Mientras el oficial de la Guardia Costera la tomaba en custodia, una pregunta pasaba por la mente de Leonard. ¿Qué les había pasado a los Grahams? Stephanie Stearns fue llevada a las oficinas de la Guardia Costera para interrogarla. En el camino, Bernard Leonard y Stephanie estaban solos en la lancha. Cuando le preguntó si Mac y Muff seguían vivos, ella sacudió su cabeza. Le dijo que Mac y Muff se habían ahogado. Al menos nunca encontrarían los cuerpos. Leonard no le creía. ¿Cómo pudo haber sucedido? Stephanie le explicó que ella y Roy habían sido invitados al Seawind para cenar, pero los Grahams nunca aparecieron. A la mañana siguiente, ella y Roy encontraron el bote de los Grahams, el Zodíaco, volcado en la orilla en la laguna llena de tiburones. Luego de una búsqueda infructuosa por los cuerpos, decidieron tomar su propio bote de vuelta a Hawái. Pero se atascaron en el arrecife, así que se devolvieron y tomaron el Seawind abandonado. Leonard escuchó a Stephanie, pero no creía su historia. Como yo lo recuerdo. En las oficinas de la Guardia Costera, ella comenzó a contar su historia de nuevo, esta vez al agente especial Shishido y a la Guardia Costera. Con calma. De acuerdo. Así fue como sucedió. Ocurrió de la forma como se los estoy Dinos los contando. detalles de lo que les sucedió. En algún momento recuerdo hablar con ella. Siguió hablando y le recordé que tenía derecho a permanecer en silencio y que cualquier cosa que dijera podría ser usado en su contra en un tribunal. Y ella continuó hablando.
Stephanie les dijo que ella había llegado al Sea Wind con Roy a la hora de la cena. El velero estaba muy tranquilo. Llamaron, pero nadie respondía. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Mac? ¿Muff? Hola. Bajaron y continuaron su búsqueda, pero no obtuvieron respuesta. No hay nadie aquí abajo. ¿No están aquí? ¿No dijeron que nos viéramos aquí? Sí, nos invitaron a cenar. Asumieron que los Graham se habían ido a pescar para la cena y podían ponerse cómodos hasta que regresaran. No hay nadie aquí. Según Stephanie, los Grahams nunca aparecieron, De por lo acuerdo. que decidieron pasar la noche en el Sea Wind. Pensaban que en cualquier momento aparecerían los Grahams. Pero a la mañana siguiente, cuando los Grahams no habían regresado, ella dijo que se había preocupado mucho y fueron a buscar a Muff y a Mac mientras era de día. Pero lo único que encontraron fue el bote Zodíaco varado en la orilla y un recipiente lleno de gasolina. Le dieron la vuelta y encendieron el motor. Luego dijo que habían pasado los siguientes 2 días buscando a los Grahams o alguna señal de lo que les pudo haber pasado, pero no encontraron nada. Los Grahams habían desaparecido. Shishido encontraba su historia poco Y creíble. fuimos hasta allá, pero cuando llegamos... Cuando explicó cómo se habían adueñado del Sea Wind, su historia era muy distinta de la que había contado a Leonard. Nadie nos creería. Tendría que... Esta vez dijo que se habían ido de Palmira a bordo del Sea Wind, arrastrando el Ayola, el cual se estancó en el arrecife y se hundió. Stephanie estaba cayendo en su primera mentira. Pero sabía que había 2 historias inciertas de cómo se adueñaron del bote. En este punto nos habíamos preocupado mucho por el estado de los Grahams. No sabíamos qué les había sucedido y no íbamos a conseguir ninguna información verídica de Stephanie Stearns. El FBI tenía jurisdicción sobre el crimen en alta mar. Shishido determinó que tenía suficiente evidencia para arrestar a Stephanie Stearns por el transporte interestatal de propiedad robada. Luego su atención se desvió hacia el novio de Stephanie, Roy Allen, quien había evadido a la policía en la marina y seguía prófugo. Shishido revisó y no había ningún registro de Roy Allen, pero tenía la billetera con la fotografía de Roy. Bernard Leonard también le dijo a Shishido que Roy había llevado plantas de marihuana a Palmira y había intentado cultivarlas para venderlas. Las drogas y una fotografía de Roy le dieron un punto de partida. Pero sospechaba que las personas que viajaban en el Ayola, un bote no apto para navegar, viajando y plantando marihuana en la isla y demás, debían estar involucrados en el tráfico de drogas. Muy bien, ¿y tú? Tengo la fotografía de... Shishido llevó la fotografía a la agencia antidrogas y se la mostró a varios agentes. Estaban sorprendidos cuando vieron la foto. Le dijeron que era Buck Walker y que lo habían estado buscando. Igual tú, gracias. Teníamos toda la información de Buck Walker y fue ahí cuando comenzó nuestra búsqueda por Buck Walker. Y ahora buscábamos a Buck Walker en vez de a Roy Allen. Buck Dwayne Walker era un delincuente y un fugitivo. Había estado esperando sentencia de condena por drogas cuando él y Stephanie huyeron de Hawái en el Ayola hacia Palmira. Mientras comenzaban con urgencia la búsqueda de Walker, Shishido también estaba preocupado por los Grahams. Sabía que Stephanie estaba mintiendo y cambiando los detalles de lo que había ocurrido en Palmira. No confiaba en su historia sobre el destino de los Grahams. Siempre existía la posibilidad de que los Grahams estuvieran vivos y varados en la isla. Shishido hizo arreglos para que él y otros agentes viajaran hacia Palmira para ver si podían encontrarlos. Decidimos ir hacia Palmyra para ver si los Grahams estaban varados ahí, en busca de comida, o podían haber estado amarrados todo ese tiempo sin moverse y sus vidas en peligro. Así que decidimos ir para allá a revisar, y lo hicimos. En la isla encontraron restos del campamento que Buck Walker había abandonado. Tomaron fotografías y examinaron a fondo el sitio.
No hubo señales de los Grahams en la isla. Sin embargo, Shishido encontró varios descubrimientos curiosos. Recuerdo haber recogido una escotilla que luego fue identificada como una escotilla perteneciente al Ayola. La escotilla era importante porque ningún marinero saldría a alta mar sin su escotilla. Sin ella le entraría agua al velero, lo que causaría que se hunda. Esto le indicó a Shishido que Roy y Stephanie tenían la intención de hundir el Ayola. Usando estas pistas, Shishido comenzó a desarrollar su teoría sobre lo que le pasó a los Grahams. Mi teoría era que habían atado a la pareja y los metieron en el Ayola y hundieron el Ayola. Y era la única explicación que teníamos porque no podíamos encontrar el Ayola y no había forma de que el Ayola estuviese en Hawái. Porque ciertamente no navegarían el Seawind y el Ayola por su cuenta. Shishido encontró algo en el viejo almacén naval que llamó su atención. Una de las cosas que observé fue que en un viejo taller o almacén había un bote de rescate aéreo o un bote de rescate marino y tenía lugar para 3 contenedores donde pusieron suministros. Y de los 3 espacios faltaban 2 recipientes. El tercero seguía allí. Y claro, estábamos buscando a 2 personas. En mi mente, de manera sospechosa, pensé que estos 2 recipientes, como eran tan grandes, podían contener los restos de la pareja. Mientras tanto, continuaba la búsqueda de Bob Walker. El 8 de noviembre de 1974, luego de pasar 10 días oculto en los terrenos de la isla de Hawái, Buck apareció en una pequeña aldea, alejado de las rutas principales. Alquiló una habitación y fue a un restaurante por una bebida. Hola, caballeros. En ese mismo momento, al otro lado de la calle, 2 policías uniformados estaban almorzando. Mientras pagaban su cuenta, le mostraron a su mesera una foto de Bob Walker. Dijo que él había estado en el restaurante buscando una bebida y lo había enviado a un bar al frente. Los oficiales lo vieron sentado en el bar y llamaron al FBI. Buck fue arrestado bajo el cargo de fugitivo. Le leyeron sus derechos y fue arrestado sin forcejear. FBI, queda arrestado. Al interrogarlo, Buck no reveló nada que pudiera ayudar a la investigación. Respondió a las preguntas con un honesto sí o no o con silencio. Los investigadores no pudieron ni siquiera encontrar la más mínima información que pudiera ayudarlos a encontrar a los Grahams. Mientras Stephanie permanecía en prisión esperando el juicio, Shishido encontró más pruebas de que Stephanie y Buck estaban mintiendo. Mientras estaba en prisión, encontramos que había mandado a revelar algunas fotografías. Luego de revelar las fotografías y llevarlas de nuevo a la prisión, tomamos las fotografías y las examinamos. Las fotografías mostraban el Seawind o a Stephanie Stearns en el Seawind, tomando una fotografía del Ayola a toda vela con Buck Walker a bordo del Ayola. Sabíamos que en algún punto Stephanie estaba en el Seawind y Buck Walker en el Ayola. Esto era distinto a las historias que Buck y Stephanie le contaron a los oficiales. Shishido estaba convencido de que los Grahams habían sido asesinados, pero sin los cuerpos y sin evidencia sólida, el abogado asignado a procesar el caso no creía que pudieran llevar un cargo de homicidio a la corte. Podíamos, pero es muy circunstancial y podríamos perder el caso. Y si perdíamos el caso y años después, si aparecían los cuerpos y teníamos evidencia sólida como homicidio por parte de Buck Walker y Stephanie Stearns, él diría que no podíamos enjuiciarlos de nuevo. Y pensé, bueno, eso tiene sentido. Bob Walker y Stephanie Stearns fueron acusados de transporte interestatal de propiedad robada. Fue un caso ambiguo. Buck y Stephanie fueron atrapados bajo la posesión del Seawind en Hawái y haber hecho varios intentos por cambiar su apariencia. Buck lo había registrado bajo su nombre como un velero casero. Encontraron culpables a Buck y a Stephanie. Buck Walker recibió 10 años por su condena anterior de drogas y 5 años por robo del Seawind.
Stephanie Stearns recibió 2 años por su participación en el robo del velero. Pero Shishido estaba convencido que la pareja había matado a Mac y a Muff Graham y que en algún lugar o alrededor de Palmyra estaba la evidencia para probarlo. Solo podía esperar que algún día apareciera y luego acusar a Buck y a Stephanie por homicidio. El 21 de enero de 1981, una pareja joven surafricana, Robert y Sharon Jordan, estaban visitando Palmyra. Casi 7 años han pasado desde que Mac y Muff Graham desaparecieron. Esa tarde, Sharon fue a caminar a la playa e hizo un descubrimiento sorprendente. Volcado en la orilla había un recipiente de aluminio limpio y junto a él encontraron huesos humanos y una calavera. Alrededor de los huesos había un reloj de pulsera. Ella había escuchado la historia de Mac y Muff Graham y de inmediato contactó a la guardia costera. Carl Shishido se estaba poniendo al día con el papeleo cuando escuchó parte de la conversación al teléfono. Primero escuchó las palabras huesos humanos y luego Palmyra. ¿Dónde queda Palmyra? Está bien, de acuerdo. El agente era nuevo y nunca escuchó del caso. Shishido se levantó de inmediato. ¿Con quién hablas? ¿Quién llama?, preguntó. El agente le dijo que era la guardia costera. Shishido tomó rápido el teléfono y le dijo a la guardia costera que quien haya encontrado los huesos permaneciera en la isla y esperara por ellos. Cuando había escuchado eso, estaba emocionado, porque pensé, vaya, alguien encontró algunos huesos y tenían que ser de los Grahams. Y me dije, finalmente. El FBI va a Palmyra a examinar los huesos. Shishido y el equipo de investigación volaron hacia Palmyra para examinar los nuevos descubrimientos. Si los huesos que Sharon Jordan encontró pertenecían a cualquiera de los Grahams, el FBI podía establecer la causa de la muerte. Le enseñaron a Shishido los espantosos hallazgos, un cráneo, huesos humanos, un reloj de pulsera y un cable, todo cerca de una caja metálica abierta idéntica a la que Shishido vio en los botes de rescate en su visita previa a la isla. Especuló que el cable había sido enrollado alrededor de la caja y de alguna forma se había soltado. Luego, cuando la caja llegó a la costa, se había abierto y los huesos se habían salido. Como se había extraviado un segundo recipiente del bote de rescate, Shishido presintió que la otra víctima podía estar adentro. Se enviaron buzos para buscar alrededor del agua, en busca de un recipiente igual al que encontraron en la playa. Pero los buzos no encontraron nada en las aguas llenas de tiburones. Cuando Shishido regresó a Honolulu, envió el recipiente, el cable, el cráneo y los huesos al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para examinarlos. El cráneo pertenecía a una mujer caucásica en sus 40 o 50 años. Su historial dental indicó que pertenecía a Muff Graham. El cráneo también tenía señales de quemadura en la córnea del ojo izquierdo y un agujero en la sien izquierda. El FBI concluyó que el contorno del agujero concordaba con una herida de bala, pero debido al tiempo de la herida no se podía decir de forma concluyente que fue causada por una bala. La caja de aluminio fue analizada por la unidad elemental de análisis del FBI. Encontraron pruebas de quemaduras fuera de la caja. Luego el FBI tenía que determinar si el cráneo había estado dentro de la caja. Cortaron una sección rectangular y le realizaron una serie de pruebas. Descubrieron que la pieza rectangular contenía restos de proteína humana, prueba concluyente de que la caja contuvo un cuerpo. El FBI hizo un trabajo increíble en cuanto a los contenedores, porque regresaron con un informe que indicaba que habían restos humanos en el contenedor, que habían sido quemados y que mientras ardía, la caja tenía alrededor de 5 centímetros de agua y encontraron en el contenedor restos de proteína humana, tejido y demás, y todo indicaba que habían arrojado un cuerpo a la caja en llamas.
Como Shishido había sospechado, Muff Graham no se había ahogado, había sido asesinada. Ahora el FBI creía que tenía la evidencia suficiente para acusar a Buck y Stephanie por el homicidio de Muff Graham. Tras cumplir su pena de cárcel por el robo del Sea-Wind, Stephanie tenía un trabajo administrativo en California. Fue arrestada y puesta en custodia. Buck Walker seguía cumpliendo su tiempo en prisión, o eso pensaba Shishido. Cuando envié a nuestros agentes en el estado de Washington una pista para poner una orden de arresto en contra de Buck Walker, descubrí que había escapado. Y pensé, oh no de nuevo, tendremos que volver a reiniciar la búsqueda por él. Descubrimos que había una sola mujer que lo había visitado, y lo había hecho el día anterior de su escape. Se le puso un rastreador a la mujer que los llevó a su auto, estacionado en un motel en Yuma, Nevada. Avisaron al FBI y montaron una vigilancia. Cuando Buck y otro hombre salieron del motel y se acercaron al auto, el FBI intervino. ¡Alto, FBI! Fue considerado un fugitivo peligroso y armado, buscado por asesinato y por fuga. En el asiento de adelante del auto encontraron sedantes y miles de dólares en efectivo. Buck Walker fue arrestado y acusado por el asesinato de Muff Graham. Stephanie Stearns también fue arrestada y acusada por el mismo crimen, pero serían juzgados por separado. Debido a la publicidad que la historia había generado en Hawái, trasladaron los juicios a San Francisco. Ambos casos fueron asignados al fiscal Elliot Enoki. Nunca se cuestionó el motivo del crimen. El motivo fue que estaban sin las condiciones para navegar. La otra pareja en la isla estaba por irse. Se estaban quedando sin comida y no sabían cuándo llegaría otro velero, si es que venía alguno. Debido a que se estaba acercando el final de la temporada, se esperaría que las personas visitasen la isla. Habían personas quedándose sin comida y sin poder ir a ninguna parte. Enoki sabía que podía demostrar que Buck y Stephanie tuvieron la oportunidad y el motivo para matar a los Grahams, pero primero tenía que probar en la corte que Muff Graham fue asesinada. También necesitaba poner en duda la historia de Buck y Stephanie, de que los Graham se habían ahogado. Mientras Enoki comenzaba a construir su teoría sobre el caso, Shishido estaba ocupado abriendo brechas en las defensas de Buck y Stephanie. El FBI ya había encontrado evidencia de proteína humana en los costados de la caja de aluminio. Pero como los huesos fueron encontrados cerca de la caja, Enoki quería evidencia adicional de que el cuerpo había estado dentro de la caja, para así descartar la posibilidad de Muff ahogándose como Buck y Stephanie habían afirmado. Contactó al médico forense principal de San Francisco, Boy Stephens. Es favorable encontrar el esqueleto unido porque la señora Graham estuvo dentro de esa caja y sus huesos estaban unidos. No es posible para mí decir que sus huesos se habrían mantenido unidos si hubiera estado fuera de la caja. Sin embargo, los problemas que se presentaron es que el esqueleto tiene que permanecer unido, incluso después de estar desarticulado. Y ese es un razonamiento sólido que no podía haber ocurrido si ella hubiera muerto y se encontrara en el fondo de la laguna. El segundo es que el esqueleto tiene que llegar completo a la orilla y eso no es posible. Shishido decidió comprobar la historia de Buck y Stephanie de que la lancha de los Graham, el Zodíaco, la habían encontrado volcada. Por supuesto, la investigación luego mostró que si el bote se había volcado de la forma en la que dijeron que lo habían encontrado, el motor exterior no hubiera funcionado debido al agua salada entrando en el motor. Hicimos una prueba para descubrir si el Zodíaco podía haberse volteado por accidente y tratamos de voltearlo, golpeándolo con 3 o 4 hombres sentados en un extremo del bote y no se volcó. Enoki le preguntó al médico forense Boy Stephens que examinara el cráneo de Muff Graham para corroborar el hallazgo del FBI sobre el asesinato de Muff.
Enoki sabía que tener dos fuentes confiables fortalecería el caso. Stephens encontró quemaduras en el cráneo consistentes con el prolongado encierro en una caja como la caja de aluminio. La clave para nosotros fue la parte aplanada del cráneo que indica que había sido colocada contra la superficie dura, sobre todo en el lado izquierdo de la cara, y lo que estoy señalando es la nariz, la órbita de los ojos y lo que sería la mejilla y por supuesto los dientes. Una de las cosas que fue evidente del cráneo de la señora Graham es que toda esa área alrededor de la cara había sido lijada, de modo que era una superficie plana. Imaginen que tomo este cráneo y lo pongo sobre una superficie plana, y supongamos que esta mesa está cubierta de papel de lija, y lo muevo de un lado a otro durante un tiempo. En algún momento la rebajaría hasta tener una superficie plana. Había un segundo plano que mostraba que el cráneo había cambiado de posición y expuesto de nuevo a una superficie plana con movimiento durante un periodo de tiempo. Usamos eso como argumento de que el cráneo había estado dentro de la caja moviéndose. Si el cuerpo hubiera sido enterrado en la arena del coral, no hubiera un cambio que esperaríamos ver. Y en un ataúd no se observa si alguien está enterrado con tierra o con tierra coral. Se observa si están en un contenedor de superficie dura. Habían pocas marcas de mordidas de animales e insectos en el cráneo, que eran consistentes con los restos que habían sido expuestos a la superficie por un corto periodo de tiempo. Al parecer después de que la caja llegó a la superficie y se abrió. Pero, ¿qué hay sobre las quemaduras en el cráneo y la caja metálica? ¿Eso mostró un intento de destruir el cuerpo? Una de las preguntas que nos hacíamos es si podíamos probar que el cráneo fue quemado con un soldador. Las personas que estuvieron en Palmyra cuando Buck y Stephanie llegaron, vieron a Buck con un soldador. El FBI creía que esto fue lo que causó las quemaduras en el cráneo. Si Enoki hacía que Stephens confirmara esto, él podía implicar a Walker. Si una persona es expuesta a una llama, puede quemarse las partes externas de la piel, pero hasta que el agua se evapore, el tejido no puede arder y se requiere de un periodo de calor para hervir el agua o evaporarla antes de que el tejido se pueda quemar. Los soldadores se calientan muy fácil y harían ese proceso con mucha rapidez. Las marcas en el cráneo mostraban el uso de una fuente extrema de calor. Otra prueba de que Muff había sido asesinada. De manera abrumadora, la evidencia forense probó que Muff Graham había sido asesinada. Se fijó una fecha del juicio. Un juicio que involucra a personas que viven en alta mar presenta algunas complicaciones. El FBI citó alrededor de 40 testigos y se aseguraron de que permanecieran en San Francisco durante el juicio. El agente especial Hal Marshall fue asignado al caso. La primera vez que me involucré fue cuando me trasladé en 1981 a Honolulu. Los testigos estaban llegando desde todas partes del mundo. Sharon Jordan, su esposo y sus dos hijos vinieron 2 veces desde Sudáfrica. Y una de las situaciones más difíciles fue que ellos, muchas de estas personas, eran navegantes que no se mantuvieron en contacto. Lo último que supimos de algunos de ellos fue que estaban en una bahía en Hawái, en un velero sin rumbo fijo. Era cuestión de traerlos a San Francisco. En algunos casos tuvimos que esperar 2 o 3 días, a veces posponiendo por las condiciones climáticas y cosas así, que nos exigía estar seguros de que estarían allí cuando los necesitáramos. Por suerte, todo salió a la perfección. Solo habían 2 sospechosos y Buck tenía un extenso historial criminal. ¿Pero Buck cometió él solo el crimen o Stephanie también estaba involucrada? Ella era la última persona que se sabía que tuvo contacto con los Grahams el día que les llevó un pastel. Elliot Enoki creyó que Stephanie tenía una ventaja grande de su lado. Bien, tenía una opción. Podía culpar a Walker. Y a pesar de que no lo hizo de forma directa, su abogado sí lo hizo en la forma en que se discutió y presentó el caso. Así que eso le dio una opción muy grande que Walker no tenía. O si él lo había hecho era
algo mucho más difícil de concretar debido a las circunstancias y personas involucradas. Él es quien tiene un antecedente mucho más grande que el de ella. El testimonio sobre él disparando a los peces con su arma. Me refiero a que él tenía muchas más cosas de su parte, que no estaban en la parte de ella. Pero otras de las diferencias importantes es que Stephanie testificó en el caso. Walker no lo hizo. De esa forma, ella refutó cualquier reclamo de conocimiento o de participación en cualquier tipo de homicidio. Pero a través de su testimonio, dejó un espacio amplio para que su abogado argumentara que el señor Walker tuvo la oportunidad y los medios para cometer un asesinato. Un jurado encontró a Bob Walker culpable luego de unas horas de discusión. Recibió la sentencia de cadena perpetua. El famoso abogado Vincent Bigliosi defendió a Stephanie Stearns, quien los convenció de su inocencia. Fue absuelta de todos los cargos cuando convenció al jurado de que Buck no solo había actuado por su cuenta, sino que trató de ocultar el crimen de su novia. Nunca sabremos qué sucedió de verdad en Palmyra ese día, aunque la evidencia forense presenta una imagen espeluznante. Bien, de manera práctica creo que la señora Graham fue asesinada como se dijo en la declaración. Ella recibió un disparo, hubo un intento de quemar su cuerpo, sus extremidades se fracturaron por meterla en la caja, fue arrojada al océano y con el tiempo llegó a la deriva. Y creo que probablemente le sucedió lo mismo al esposo. Nunca se encontró el cuerpo de Mac Graham, aunque los investigadores creen que existe una gran posibilidad de que esté en otra caja.